Buenas noches muchachos, el día de hoy pues básicamente el día de hoy es un repaso de matemáticas discretas 2 de hecho, de matemáticas discretas uno, perdón. ¿Ustedes de matemáticas discretas uno se acuerdan de notación de funciones? ¿Sí? Entonces, ¿o no recuerdan? Muchachos, esa memoria, ¿qué pasa con esa memoria muchachos? ¿Que hay que renovarla? Muchachos, ¿ustedes sabían que el ser humano desde los hasta como los 30 y pico de años tiene facilidades para el aprendizaje? ¿Sí? Después decae. ¿Sí? ¿Errores de qué? ¿De fábrica? ¿Será? No, todos tenemos lo mismo. A menos de que usted tenga alguna enfermedad, pues ya que es la única. No, todos tenemos las mismas capacidades. Es que también influye mucho es el ánimo que usted le coloque. Porque si usted piensa que yo no voy a entender eso, pues obviamente no lo voy a entender nunca. ¿Sí? Por más fácil que sea el tema. ¿Sí? Entonces, es eso. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a ver, realmente la clase de hoy es light, con toda la vaina que hemos visto, vamos a ver es notación de funciones. Realmente es relativamente sencillo lo que vamos a ver. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Este es un algoritmo, ¿cierto? ¿Y nosotros qué le sacamos? La complejidad computacional con respecto a quién? A n, ¿no? ¿Estamos ahí claros? Entonces le sacamos al while, le sacamos al segundo while. Y bueno, eso al final, ¿cierto? Sumamos todo eso y nos da la complejidad total. ¿Estamos de acuerdo? Eso da la complejidad total. ¿Estamos allí? Bien, ahora ¿qué pasa? Es posible expresar eso de forma más sencilla. ¿Por qué? Porque es que yo no sé si un algoritmo n cuadrado más 2n menos 3 es mejor que un n cuadrado más 6n menos 4. ¿Sí? Entonces va a haber una forma de expresar esto de una forma más sencilla. Hasta ahora hemos hablado de complejidades totales. Vamos ahora a introducir notaciones para hablar correctamente de los algoritmos. ¿Sí? Ya después de esta clase ya no vamos a hablar que un algoritmo es 3n cuadrado más 2n. ¿Sí? Vamos a decir que el algoritmo es O de n cuadrado, omega de algo o teta de algo. ¿Sí? Que eso es mucho más preciso. No, perdón, esto es mucho más sencillo de entender que hablar de estas complejidades de este nivel. ¿Sí? Entonces, resulta que la respuesta es sí. Podemos, ¿cierto?, utilizar una notación para describir el comportamiento analizando cómo n crece. ¿Cierto? En la práctica cobra importancia cómo se comporta el algoritmo con valores muy grandes de n. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que ese algoritmo que está allí tiene complejidad de O n cuadrado. Ese algoritmo es O de n cuadrado, ¿cierto? O complejidad cuadrática. ¿Estamos allí? Tiene eso o complejidad cuadrática. Eso es lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante. ¿Sí? Esto permite analizarlos pues más sencillo. Yo puedo decir este algoritmo es de O de n cuadrado, este algoritmo es O de n al cubo. Entonces uno puede decir, bueno, yo me quedo con este algoritmo porque la complejidad, la cota de complejidad es mejor que la que me ofrece este. ¿Sí? Ya realmente uno empieza a mirar es cuando la entrada ya es muy grande, que es lo que a uno le importa. Entonces, muchachos, pero antes de entrar a eso, vamos a analizar el tema de crecimiento de funciones. Entonces, para meterle algo de formalidad, vamos a imaginarnos un f de x y un g de x. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué pasa de f de x con respecto a g de x? O g de x con respecto a f de x. ¿Qué pueden observar? Que g de x está encima siempre de f de x, como que g de x siempre va a estar por encima de f de x. Entonces uno dice, entonces pareciera que f de x nunca superará g de x. ¿Sí me siguen? Bien, entonces aquí viendo los principales chistes de eso. Entonces, siempre se va a cumplir que f de x es menor que ¿quién? Que g de x. Entonces podemos decir que g de x es una cota superior de f de x. Es como un techo. ¿Sí? De ese techo no se va a pasar f de x. Entonces, eso nos dice que en términos, pues lo acabamos de hablar en términos computacionales, cuando vamos a la notación O, vamos a hablar de un techo. O sea, es lo peor que podemos esperar de una función. ¿Sí? Perdón, peor que podemos esperar de un algoritmo. ¿Qué opinan de este? ¿Qué podemos decir? Con respecto a f de x y g de x.
X cuadrado, después de un valor dado de X, siempre va a estar por encima de X. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué podemos decir? Que X cuadrado es cota superior de X. ¿Sí? Miren este, ¿qué podemos decir? Que X es cota superior de raíz de X. ¿Sí? Después de un valor dado, correcto. Lo que a uno le importa, muchachos, es analizar el crecimiento. Es decir, que si eso no se cumple para ciertos valores de X no me interesa. A mí lo que me interesa es que se cumpla de un valor hacia el infinito, ¿cierto? Claro, X es cota superior de raíz de X a partir de un valor dado. Realmente ese valor es 1, ¿sí? Ese valor es 1. O sea, cuando X es mayor que 1, ¿cierto? Siempre se va a cumplir que X es mayor que raíz de X. Entonces yo puedo asegurar que X es cota superior de raíz de X. ¿Sí? ¿Por qué lo miramos así? Porque es que nos interesa ver el crecimiento, cómo tiende hacia infinito. ¿Sí? A medida que la entrada crece, ¿cómo vamos a poder describir nuestro algoritmo? Eso es lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, observen este. ¿Qué podemos decir? Seno de X está por debajo de X. ¿Sí o no? Sí, pero para un X mayor de un valor dado. ¿Sí? Entonces, ¿y esta? ¿Qué podemos decir? Gx es cota superior de los de X para cualquier valor de X, más positivo, ¿no? Que nos interesa el lado positivo. El lado negativo no nos interesa porque entradas negativas no existen, ¿sí? Yo no tengo un arreglo con tamaño -3, eso no tiene sentido, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos decir de este conjunto de funciones? ¿Qué pueden decirme del conjunto de funciones, muchachos? X cuadrado es cota superior de todos. ¿A partir de qué? De un valor dado. ¿Sí me siguen? O sea, a partir de este valor K hacia el infinito, X cuadrado es cota superior ¿de quién? ¿Sí? ¿En serio? Pues, muchachos, creo que afortunadamente después creo que les toca pasarles para acá. Y le toca reportar. Nada más que hacer ahí. Pero qué raro. Report al profesor que estuvo antes. ¿Sí? Entonces, no mentiras. Entonces, ¿no hay espacio por acá, muchachas? Ah, ¿cómo? Ah, ya. No, y la vaina es que como yo estoy tan escondido acá, es la única crítica que le tengo a este sistema de grabación de videos, me siento escondido. Sí, o sea, como si fuera, no sé, como si estuviera miedo, no sé, algo así. Entonces, sí, a mí no me gusta dar clase así, me siento muy, ¿cómo es que se dice? Muy aislado. Pero pues, ¿es eso o no grabar? Realmente, si funciona bien el tema del Salón 2027, podría tener las dos cosas que yo quiero. Poderme estar de pie, rayar y grabar video. Pero no puedo tenerlo todo en esta vida fácil, ¿cierto? Entonces, lo que sí he pensado es, he averiguado, ¿saben qué pienso hacer? Pero ya para el próximo semestre, es comprar un puerto USB inalámbrico. Los venden en AliExpress, son baratos. Eso es lo que yo quiero hacer. Para yo poder mover la tableta a otro sitio y poder estar de pie y estar rayando. ¿Sí? Pero bueno, eso es tiempo futuro. Yo tengo el micrófono. Yo tengo el micrófono de... Yo lo compré, pero pues no es necesario. Si el salón estuviera lleno, sí lo hubiera comprado. Pero no es necesario. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Qué podemos decir de esto? De x cuadrado versus seno de x más x. Pues podemos decir exactamente lo mismo. Después de un valor dado, ¿qué pasa? X cuadrado es cota superior de... Y eso se va a cumplir desde ese valor hacia el infinito, ¿sí? Porque nos interesa de nuevo, insisto, analizar cómo crece la entrada. Eso realmente es lo que nos interesa de los algoritmos. Porque pues entre entradas pequeñas realmente no vamos a ver mucho. Pero cuando estén haciendo el taller, ustedes les va a tocar analizar dos algoritmos, que va a ser inserción SOR y MERSOR. Que MERSOR ya estamos muy próximos a verlo. Entonces, MERSOR usualmente va después de inserción SOR, pero es el primer ejemplo de evidencias que doy. Entonces, por eso lo moví un poco. Si en comparación de pronto al curso del profesor, ya vieron MERSOR.
¿sí? Si han consultado con estudiantes de ahí. Entonces, la respuesta mía es vemos Mersor, porque yo lo creé un tema para esa estrategia, ¿sí? Porque me parece que queda como muy oculto. Entonces, bien, muchachos, por acá, aquí qué pasa, bueno, sigue siendo cota superior, bueno, aquí siguen aproximando, entonces, ¿qué pasa? Para que es lo que estaba hablando, pero la definición formal, para que una función sea cota superior de otra, ¿qué debe pasar? Debe serlo para todos los valores x mayores o igual que un valor dado, que un k, ¿sí? Uno analiza a partir de cierto punto hacia dónde, hacia el infinito, que es lo que a uno le interesa. Porque no, insisto, nos interesa es ver cómo se comportan los algoritmos ante el crecimiento de quién. De la entrada. Ese es el criterio que ustedes deben tener a la hora de escoger un algoritmo versus otro, ¿sí? Ese es el criterio principal. De hecho, en el taller 1, yo esperaría que insertion sort se comportase mejor que Mersor. Mersor tiene complejidad en el log de n, e insertion sort se acuerda que era n cuadrado. Entonces van a comparar n log de n versus n cuadrado. Con valores menores que 14, insertion sort se comporta mejor. Pero para valores mayores que 14 se comporta mejor Mersor. Ya les adelanto algo pues del taller que van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Yo quería escoger con esto, sabiendo que menores que 14, insertion sort es mejor, pero mayores que 14, Mersor es mejor. ¿Con quién me quedo? Con Mersor, porque es que Mersor es mucho mejor que insertion sort para los n mayores que 14. Porque estamos hablando de 14 hacia el infinito, ¿sí? A menos de que usted seguro que los arreglos que va a ordenar siempre son muy pequeños, ¿sí? Aunque realmente no tiene importancia ordenar arreglos pequeños, puede utilizar por algoritmo el mundo a ordenarlo rápido. Realmente ya importa es cuando uno ordena arreglos muy grandes, ¿cierto? Típico problema de los índices de la base de datos, ¿sí? ¿Sí me siguen? Entonces, pues, realmente Mersor es más utilizado, bueno, hay otras implementaciones más eficientes que tratan de bajar esa cota. Si no estoy mal, la cota más es como n, es casi n, pero tiende a logaritmo, ¿sí? Pues como en la raya, es lo mejor que han logrado hasta donde tengo conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? ¿Será que buscar una cota superior para f de x en términos de g de x, ¿cierto? Entonces observen, si yo cojo una función y la multiplico por 2, ¿esa es cota superior? ¿Ustedes qué me dicen? 2x siempre va a ser mayor que x a partir de un x dado. La respuesta es sí, ¿cierto? Resulta que ustedes van a encontrar que la función es cota superior de ella misma, pero ya les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa? Realmente cuando analizamos cotas superiores vamos a ver que podemos multiplicar por un c dado, o sea por una constante, la función. Miren x, si lo multiplican por 2, 2x. Si lo multiplican por 3, ¿qué obtienen? Otra cota superior. Si yo multiplico por 4, ¿qué obtengo? Otra cota superior. Entonces resulta que x es cota superior de x, ¿sí? Ahorita vamos a ver la definición. Resulta que c por g de x es cota superior para f de x, ¿cierto? Entonces, miren esta primera definición. Si g de x o algún c por g de x es una cota superior de f de x para x mayores que k, se dice que f de x es o de g de x. ¿Sí me siguen? O de g de x. Entonces no solo vamos a considerar la función, sino que podemos multiplicarla por un valor dado, ¿sí? ¿Sí me siguen? Entonces, miren este. ¿Qué podemos decir? ¿Será que f de x es cota superior de g de x ahí? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿por qué? No, es que f de x es cota superior de g de x. Resulta que no. Pero no es por la razón que tú dices. Miren lo que pasa. ¿Qué pasa si yo multiplico por c g de x? ¿Sí lo ven? No, pero podemos multiplicarlo por alguna constante. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, sí, yo entiendo la pregunta, que es usual cuando está viendo esto. Por ejemplo, x versus x cuadrado. ¿Sí me siguen? Yo me atrevería a decir, vamos a ver si esto es posible. ¿Será que x es cota superior de x cuadrado? Con la definición que hay, ¿ustedes qué me dicen? ¿Será que eso es posible? ¿Ustedes qué me dicen? Miremos.
Usted tiene x y x cuadrado. X cuadrado tiene un crecimiento así, ¿cierto? X cuadrado tiene un crecimiento así. Y x tiene un crecimiento así, ¿cierto? Y este es x. Pero ustedes, ¿qué podrían hacer con x? Multiplicarla por un c, ¿cierto? Pero recuerden que eso se cumple para un x mayor que k, hacia el infinito. Resulta que x cuadrado, no importa el valor de c que usted le multiplique a x, va a superar a c por x, ¿sí? No importa el valor de c que usted le dé, x cuadrado lo va a superar cuando ya crece mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo multiplico 100x, ¿cierto? Un valor grande, 100x, ¿cierto? Versus x cuadrado. ¿Será que x cuadrado va a superar a 100x en algún momento? Sí. Cuando tengamos, por ejemplo, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. 100 al cuadrado, ¿cuánto es? 10.000, ¿cierto? Y 100 por 100, ¿cuánto da? 10.000. Si ya aumentamos, x cuadrado va a ser superior que x, ¿sí? Entonces, si es un polinomio de grado mayor, cuando a medida que n crece, va a superarlo, ¿sí? Realmente esto no es cierto. Sí, es lo que hablan acá, ¿sí? Entonces, volvamos acá. Entonces, la pregunta es acá, si g de x es cota superior de f de x, ¿vale? ¿Sí me siguen ahí? Pero, ¿qué pasa? Ahí, ¿qué pasa allí? Ahí cometí un error con lo que dice ahora, es cota superior, o sea, f de x, perdón, g de x es cota superior de x, ¿sí me siguen? Bien, aquí pareciese que no, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Pero, ¿qué pasa? Si yo multiplico por un c, ¿qué mira? ¿Qué pasa? Sí. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. Sí va a pasar. De que g de x, c por g de x sea mayor que f de x. Entonces, f de x es o de g de x. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que g de x es una cota superior de f de x. Es un techo. ¿Sí? O sea que la función, ¿a partir de quién? Muchachos, ¿a partir de quién? De un valor dado, ¿cierto? C por g de x está por encima de quién? De f de x. Bueno, aquí fue lo que expliqué. Entonces, muchachos, vamos a formalizarlo. Dadas dos funciones f y g, se dice que f de x es o g de x si existen constantes c y k, tales que f de x es menor o igual que c por g de x, ¿cierto? Para un x mayor o igual que un k. ¿Listo? Entonces, probemos el siguiente ejemplo. Bueno, esto aquí no me interesa tanto. Entonces, bueno, la notación no representa un conjunto, bueno, debe ser mayor, debe estar entre 0, f de x y de x, bueno, eso realmente no interesa. Entonces, muchachos, observemos. X cuadrado es cota superior de ¿quién? De x, de raíz de x y logaritmo de x. También incluyo aquí a otra, a x logaritmo de x. Es también cota superior de eso, ¿vale? Bien. Mostremos que 7x cuadrado es o de x al cubo. ¿Sí me siguen? Bien. Entonces, seguimos acá. Sería 7x cuadrado es menor o igual que ¿quién? Que c por x al cubo. Para un x mayor o igual que un k. ¿Sí me siguen? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Pues dividimos. Esto nos da 7 menor o igual que c por x, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer aquí, muchachos? Yo digo que c, yo puedo darle un valor arbitrario a c. ¿Qué valor le doy a c? 1. Si le doy 1, entonces significa que c es mayor o igual que 7. ¿Sí me siguen acá? ¿Qué pasa? Perdón, que x es mayor o igual que 7, estoy loco. Si c es igual a 1, ¿cierto? Da que x, ¿cierto? Voy a ponerlo del otro lado, es mayor o igual que 7. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a cumplir que 7x al cuadrado es o de x al cubo, ¿para quién? Para un ser igual a ¿qué? A 1, y para x mayores o iguales que ¿quién? Que 7. ¿Sí lo ven ahí lo que dice? Básicamente.
¿sí? Va a cumplirse esa relación. ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Sí lo ven? Básicamente lo que hicieron, debe cumplirse que 7x cuadrado, ¿cierto? Es menor o igual que c por x al cubo, ¿cierto? ¿Qué hicieron acá? Escogieron arbitrariamente c igual a 1, ¿sí me siguen? Y pues haciendo el despeje, ¿qué les da? X mayor o igual que 7. ¿Listo? Miremos este siguiente ejemplo. ¿Será x al cubo o de 7x cuadrado? ¿Qué me dice? A ojo se ve que no, ¿cierto? Analicemos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? X al cubo es menor o igual que ¿quién? Que 7 por c x al cuadrado, ¿cierto? Mañana es miércoles, me da igual. Entonces, y ya saben, el jueves, si pasa algo, entonces pues por YouTube más que todo. ¿Listo? Bien. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa acá? ¿Qué les va a dar? Si hacemos la operación, les va a dar que x es menor o igual que 7 por c. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que x sea menor o igual que 7 por c. Que esto se va a cumplir para los x menores que 7 por la constante que yo elija. ¿Eso qué significa? Que son los valores antes. ¿Cuál es la definición de cota superior? Los valores después. Por lo tanto, no existe un valor de c, ¿cierto? Que cumpla, que eso se cumpla para los x mayores o iguales que un valor dado. ¿Sí? Se cumple para los x menores o iguales de 7 por el valor de c que yo le dé. ¿Sí me siguen allí? Bien. Entonces, bueno, x menor, ¿sí lo ven acá? Bueno, aquí es menor o igual, no sé qué le pasó a los signos. No se cumple para todos los x mayores que k, mayores o iguales que k. No es cierto que x al cuadrado sea o de 7x cuadrado. ¿Sí me siguieron allí lo que pasó? La demostración es bastante, digamos, escueta en eso. Entonces, muchachos, esto es pendiente. Eso va después. Entonces, muchachos, ¿cómo demostramos que x cuadrado más 2x más 1 es o x cuadrado? Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Vamos a hacerlo entre todos. Más 2x más 1 es ¿qué? Que c por x cuadrado. Voy a pasar a dividir esto. ¿Listo? Entonces, mira lo que pasa. Da 1 más 2 dividido x más 1 dividido x cuadrado menor o igual que 6, ¿cierto? Pero ahí vemos como, bueno, ustedes me dicen, pero realmente allí es como difícil de ver, ¿cierto? ¿Sí lo ven que está difícil de ver? ¿Qué? Una solución, o sea, sí, yo sé, resolver sacar las raíces y eso realmente no ganan mucho. ¿Sí? Entonces, muchachos, hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Como nosotros suponemos, muchachos, que vamos a analizar el crecimiento de ¿quién? De x, ¿cierto? Vamos a analizar, realmente lo que nos interesa es que x crezca, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos términos? Se hacen 0 y me da que c es mayor o igual que 1. Entonces, esto se cumple para un x muy grande, que no sabemos cuál es el valor. Esa es una forma de hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer el límite cuando x tiende a infinito? Porque es el crecimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando x es? Que es muy grande, ¿cierto? Realmente yo puedo seleccionar un c mayor o igual que 1, ¿cierto? Y esto en algún momento en un número muy grande se va a cumplir que x cuadrado es cota superior de x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí lo ven? O sea, ¿por qué le aplico el límite? Porque es que estamos mirando ¿qué? El crecimiento de la entrada. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos interesa, el crecimiento de la entrada. Entonces uno puede aplicar un límite. De hecho, de esa forma lo enfrentan en el libro. Hay una forma que también ustedes lo pueden hacer. Podemos solucionar este problema también de otra forma.
¿cierto? Aquí, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes pueden darle un valor arbitrario a x. ¿Qué valor le queremos dar arbitrario a x? Un valor arbitrario. 1, ¿cierto? Da 1 más 2, ¿cierto? Más 1 menor o igual que c, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es 1 más 2 más 1? Da c mayor o igual que 3. Ah, perdón, 4, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el k? El que seleccioné x. K es igual a 1, que fue el x que seleccioné. Otra manera de hacerlo, ¿sí? Le da un valor arbitrario a x. ¿Qué pasa ahí? Usted va a encontrar que esa relación se cumple si c es mayor o igual que 4 para un x mayor o igual que ¿qué? Que 1. ¿Sí me entendieron? O sea, usted le puede dar un valor arbitrario a x, que sería el k, ¿sí? O sea, a partir de ese x mayor que el mayor o igual que 1, se va a cumplir si c es mayor o igual que 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted soluciona? Escoja un c cualquiera mayor o igual que 4. ¿Qué c escogemos? Un c igual a 5, ¿cierto? ¿Sí me siguen allí? Entonces, muchachos, ¿cómo ustedes pueden comprobar esto? Vamos a utilizar el Wolfram, ¿sí? Entonces, en el Wolfram, ustedes pueden, muchachos, pues graficar las cosas, ¿sí? En el Wolfram, acá, vamos, ¿cuál es el, muchachos? ¿Cuál es en el segundo caso? ¿Qué K escogí? Perdón, sí. ¿Cuál es la función? X al cuadrado más ¿qué? Más 2x, más 1, versus x cuadrado, ¿cierto? Sería, como c es mayor o igual que 4, sería 4 por, o sea, no, 5 por x al cuadrado. Observemos. Entonces, observen. Miren las gráficas. ¿Sí ven la comparación? Vengan a ver si la puedo ver. Mírenla ahí. Oh. Pero si la ven. Ah, no, pero puedo ampliar puedo hacerle trampa a la vida. Miren, muchachos. Seleccioné un c igual a 5, ¿cierto? Observen ustedes. 5x cuadrado cuando supera x cuadrado. Más 2x más 1. ¿Cuándo la supera? Cuando casi... esto es 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Este punto, ok, yo no voy a pagar. Es muy costoso, pero el software es muy bueno. Señores de matemáticas, no lo estoy criticando, solo estoy usando herramientas con objetivos educativos. Entonces, sí, no estoy vendiendo nada, o sí. Entonces, muchachos, observen, x5x cuadrado cuando supera a la función que dijimos nosotros, desde 1, ¿cierto? Entonces, ustedes le pueden dar un valor arbitrario a x y hallar los valores de c. O también hacerlo de una forma más formal, ¿cuál sería? Utilizando el límite. Cualquiera de las dos es válido, ¿sí? Cualquiera de las dos es válido. Eso se va a cumplir si yo digo x es igual a 1, estoy seleccionando, ¿qué estoy seleccionando ahí? El k, ¿cierto? Recuerden que la cota superior se cumple para x mayor o igual es ¿qué? Que k. ¿Sí me siguen allí? Si digo mucho me siguen. ¿Cómo decirlo? ¿Está bien? Sí. Entonces, muchachos, ¿sí lo ven? ¿O no? Bien. Entonces, ¿qué pasa por acá? Vamos a demostrar, ¿cierto? Que el logaritmo de n es O de n, ¿cierto? Logaritmo de n es O de n. Entonces venga, les colaboro con eso. Logaritmo de n, ¿cierto? Es O de n, ¿sí o no? ¿Cómo nos dice la fórmula? Uy. Perdón. No sé, esto ya está muy dañado este lápiz. Entonces creo que tengo que comprar otro. Bien, muchachos, ¿esto qué significa? Logaritmo de n es menor o igual que ¿quién? Que c por n, ¿cierto? De acuerdo a la definición. Bien, ¿cómo podemos despejar eso? ¿Cuál? Ah, no, relajado con eso.
Es la voy a sacar de ahí. Eso sale de allí. Entonces, muchachos, ¿cómo hago para trabajar esto? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo nos podemos deshacer de ese logaritmo? Base 2. Por eso sale 2 a la n. Entonces sería 2 elevado a la esto, ¿cuánto da? N es menor o igual que 2 a la c por n. Por eso es que sale esa condición de allí. De ahí la saqué. Por eso hasta la ignoré. Entonces, muchachos, me dicen que n debe ser igual a, pero 2c por n, ¿cierto? Está como todavía rancio, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? No, no funciona. Porque cuando tienes esto, 2 elevado a la c por n, ¿cierto? Que es igual a 2 a la c por 2 a la n. Sí. Pero no puedes hacer esto. Porque esto sería como tener 2 a la n más c. Tengan cuidado con esas propiedades. No, eso es mentira. Entonces, muchachos, ¿ahí qué hacemos? Entonces, ¿qué sugieren? Tenemos muchas fórmulas, ¿cierto? Yo podría darles, ¿cierto? El c. Que ahí sería más sencillo dar el c. Deben un valor de c. ¿Por qué siempre 1? No, debe ser mayor que ser estricto. 2, ese me gusta más. Entonces, dice que n es menor o igual que 2 elevado a la 2n, ¿cierto? Pero todavía sigue siendo raro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué sugiere? Yo ya seleccioné un c igual a 2, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Darle un valor a n, ¿sí? ¿Qué valor de n podría cumplir eso? 1. Sí, es correcto. Si selecciono n igual a 1, ¿qué obtengo? 1 es menor o igual que 2 elevado a la 2. 1 es menor o igual que 4, ¿cierto? Y no había cambiado la pantalla acá, ¿cierto? No, igual pues hay que dar la explicación. A veces me olvida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Encontramos el valor de ni, este vendría siendo k, ¿no? Entonces esto se cumple para c igual a 2 y n mayor o igual que 1, ¿no? ¿Sí me siguen? Para los n mayores o iguales que 1 se va a cumplir eso. Observemos si es mentiras. Entonces, vamos a graficar antes de que me olvide. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? ¿Qué funciones vamos a comparar en ese ejemplo? ¿Qué funciones vamos a comparar, muchachones? Log de n versus, no, seleccionamos un c distinto, coma, 2 por n, ¿no? Esa es la que analizamos. Entonces debe cumplirse para mayores o iguales que 1. Creo que es versus, ¿no? 2 por n. Pero qué raro. Ahorita sí pude. No. Estamos log de n versus o de n. O sea, necesito graficar los de n. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Ah? Por eso. Los de n versus n. Eso es lo que yo quiero. O sea, lo que queremos saber aquí es que n es cota superior de los de n. Ese es el objetivo. Pero no entiendo por qué hay dudas. Ah, no, para nada. Entonces, no, lo que quiero comparar es los de n versus 2n, pero no para un n mayor o igual que. Voy a ver si así se arregla. Ah, log base 10. Tengo miedo.
Entonces logaritmo en base 2, pues. Pero necesito trabajar, carajo. Déjenme ver. Ahí está. Muchachos, igual. Miren que realmente eso se cumple para n mayor que 0. ¿Sí me siguen? Pero podemos decir, también tomar un valor arbitrario. ¿Qué pasa después de n mayor que 1? ¿Qué pasa desde n mayor que 1? ¿Qué observan? De ahí hacia el infinito. N es cota superior ¿de quién? De los de n. ¿Sí lo ven? No puede asumir eso. Realmente es desde mayor que 0. Bien, muchachos. Veremos este. Miren este de acá. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? X cuadrado más 4x más 17. 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 Es, no. X cuadrado más 4x más 17 es O de X al cubo. Vamos a ver cuándo se cumple esto. ¿Qué tenemos que hacer? X cuadrado más 4x más 17 es menor o igual que ¿quién? Que C por X al cubo. ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues igual viene el complique. Hay dos formas de hacerlo. Con el límite o con el límite. Vale. Entonces, esto va a quedar 1 sobre X más 4 sobre X cuadrado más 17 sobre X al cubo es menor o igual que C, ¿cierto? Observen si le saco el límite a esto, ¿qué pasa? C mayor o igual que 0, pero C no puede ser 0, según la definición. Entonces voy a coger un C igual a 1. ¿Sí me siguen? Bien, pero hay un problema pues con eso, ¿cierto? Si yo lo grafico, realmente esto se va a cumplir, es para un X muy grande. De hecho no va a alcanzarse a graficar, observen acá. ¿Sí? No va a alcanzarse a graficar. Entonces, observen acá. X sería, ¿me acuerdan la ecuación por favor? ¿Sería X qué? Más 4X más 17 versus X al cubo. Observen que esto, si uno lo grafica, ¿cierto? Es este de acá abajo. ¿Desde qué punto pasa? Que X al cubo supera esto. Como desde 3.5, ¿sí lo ven? Ah, no era un X tan grande, no era tan grande. ¿Sí lo ven? O sea, a partir de ese punto lo supera. La diferencia es que el límite no nos va al valor de K. Simplemente nos dice, vea, el límite nos dice lo siguiente. Que yo le aseguro a usted que en valores grandes eso va a pasar, ¿sí? Pero no nos dice el valor, ¿sí me siguen? El otro método sí nos dice el valor. Pero realmente para lo que vamos a hacer, cualquiera de las dos cosas está bien. Porque es que yo no necesito que usted me diga, no, es que esto es X cuadrado porque esto es menor o igual que C, porque no. Simplemente entender que un algoritmo es cuadrático, eso es todo, ¿sí? Por eso está esta notación, ¿vale? O sea, no es el chiste que ustedes sepan todas estas cosas de memoria, pero sí en entender qué significan las notaciones. Bien, seguimos por acá. Entonces, muchachos, miren la definición ahora sí, de la cota superior asintótica. Cuando se determina que el tiempo de un algoritmo es O eje de X, estamos estableciendo una cota superior, ¿cierto? Una cota superior. ¿Qué significa eso? Para obtener la cota superior se debe considerar que el peor caso de ¿quién? ¿El peor caso de qué, muchachos? ¿De la vida? El peor caso del algoritmo, el peor tiempo que él da. Cuando ustedes dicen que un algoritmo es O de X cuadrado o un algoritmo es cuadrático, O, quiere decir que lo peor que yo espero de ese algoritmo es que sea cuadrático. Pero no habla de lo mejor, o sea, por ejemplo, el mejor caso podría ser lineal, ¿sí? O el caso promedio podría ser lineal. Pero cuando yo digo que un algoritmo es O de X cuadrado, significa lo peor que espero del que es que sea cuadrático. Eso es lo que significa la notación. Entonces, muchachos, la inspiración de esto.
¿Por qué ahora sí? Porque yo digo que eso es O de n cuadrado. Porque a la larga eso va a ser un c por n cuadrado. Eso a la larga va a ser superado por un c por n cuadrado. Un c puede ser un número grande, ¿cierto? Va a ser superado. Va a servir de cota superior. Es decir, que n cuadrado es cota superior ¿de qué? De este polinomio. Si hubiese un n al cubo, ¿qué pasaría? ¿Serviría O de n cuadrado? No, porque n cuadrado es la cota superior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahí estamos diciendo que lo peor que podemos esperar de ese algoritmo es que su comportamiento sea ¿qué? Cuadrático. Pero no habla del mejor caso, ¿cierto? No habla del mejor caso. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Cota superior, bueno. Entonces, bueno, muchachos, es un abuso decir que el tiempo de ejecución de inserción son es O de n cuadrado. Realmente el tiempo de ejecución no es O de n cuadrado. Cuando usted dice un algoritmo es cuadrático, es lo peor que yo puedo esperar. ¿Por qué es un abuso decir que la inserción SOR es O de n cuadrado? Porque es abusivo. Porque el mejor caso, ¿cuánto nos dio? ¿Se acuerdan del mejor caso de inserción SOR? Era n. ¿Sí? Es el mejor el algoritmo nos ofrece tiempo lineal, pero ¿en qué caso? En el mejor. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que es O n cuadrado del algoritmo, sino que lo peor que yo puedo esperar que es que sea cuadrático, ¿cierto? Ese es el objetivo, que la vaina sea cuadrática, ¿sí? Entonces, muchachos, seguimos ahora con cota inferior. ¿Qué es cota inferior, muchachos? ¿Qué es cota inferior? ¿Sí? ¿Qué es cota inferior, muchachos? Es básicamente encontrar una función que sin importar que encontrar un c válido, un c normal, ¿cierto? Esa función siempre está por debajo. O sea que va a ser una cota inferior. Es decir, que el algoritmo no va a estar por debajo de eso. En términos de complejidad, no va a ser mejor que eso. ¿Sí? ¿Sí me siguen? O sea, recuerden que lo mejor en algoritmos, ¿qué es? Que tenga menor. Cuando yo hablo que el algoritmo se comporta mejor, ¿a qué me refiero? Cuando un algoritmo se comporta mejor, el tiempo de respuesta sea menor. Pero para que el tiempo de respuesta sea menor, ¿qué significa? ¿Qué significa que el tiempo de respuesta sea menor? La complejidad es menor, ¿cierto? Entonces la cota inferior nos va a hablar de lo mejor que podemos esperar de él, ¿cierto? En el caso de inserción SOR, la cota inferior es n, ¿sí? Cota superior o n cuadrado, cota inferior omega de n, ¿cierto? Yo en el examen sí puedo preguntar eso. ¿Qué se puede esperar de un algoritmo cuya cota superior sea O de n factorial y su cota inferior sea O de omega de n cuadrado? ¿Ustedes qué podrían decirme de ese algoritmo? Cota superior O de n factorial y la cota inferior omega de n. ¿Qué es lo mejor que podemos esperar? ¿Cierto? ¿Y qué es lo peor que podemos esperar de él? Que sea factorial, pero no está asegurado. ¿Listo? No es seguridad, sencillamente que el algoritmo está ahí. Obviamente, nosotros vamos a utilizar cotas ajustadas. ¿Por qué? Muchachos, miren acá, dígame. Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos de la complejidad de un algoritmo, estamos hablando de que es mejor o peor. O sea, realmente no estamos probando la complejidad total de ese algoritmo. No, esa complejidad total la estamos asociando con una notación simple. Si la complejidad del algoritmo es O de n cuadrado, yo sé que lo de él espero es que lo peor que me haga es que sea cuadrático. O sea, hablamos de lo peor y lo mejor que puede ofrecer el algoritmo. No, la complejidad toca calcularlo, es necesario, ¿sí? Porque si tú la complejidad te da n cuadrado más 2, por ejemplo, y tú estás diciendo que es lineal, estás diciendo mentiras, ¿sí? Toca calcular la complejidad. Pero ya no va a ser en este punto tan estricto como lo hemos manejado, porque uno a ojo ya puede saber, es que esto es cuadrático, uno a ojo ya puede saber, ¿sí? O, no, esto es en el OTN. Eso es lo que a ustedes les va a quedar de este curso. Ustedes a ojo van a decir, no, es que eso es cuadrático. O van a decir, vea, es que esto que hiciste es cúbico, entonces hay una solución que es cuadrática, implementarlo a cuadrática a ver si mejoran los tiempos de respuesta. Eso es el chiste de este curso, ¿sí? Ya ustedes a ojo, pues el ejercicio obviamente es para que cojan pericia, pero a la larga al final, cuando pasen este curso es que usted mira un algoritmo y dice, sí, es que esto es cuadrático, entonces más o menos uno sabe qué esperar. O cuando usted dice, no, es que el join en una base de datos es cúbico,
¿cierto? Cúbico es un costo elevadito, ¿sí? Entonces uno dice, listo, es cúbico lo que uno espera de un join. Entonces uno, ¿qué en bases de datos debería de hacer? Si uno sabe que el join es cúbico, ¿qué deberían de hacer? Primero, que lo que procese sea muy pequeño. Entonces, por ejemplo, en bases de datos deberían de limpiar con sus consultas antes de hacer un join. Si usted está haciendo filtro después del join, estás poniéndole más tiempo, ¿sí? Ustedes pueden hacer la prueba, la diferencia se nota en segundos. Ustedes en MySQL, en Postgres, pues eso les da el tiempo que se tardan las consultas. Y usted hace la diferencia. Yo hago un join primero, perdón, hago un join con los datos primero y luego filtro. Versus filtrar y luego hacer el join. La diferencia es notable. Por ejemplo, una consulta te puede demorar 15 segundos, la segunda 1 o 2 segundos. ¿Sí? Solo por saber que algo es cúbico. Ese es el chiste del absoluto de este curso. ¿Sí? Yo, obviamente, que aquí se les pone a calcular, se les pone que maten la cabeza, pero el chiste es que cojan esa pericia. ¿Sí? Eso es el objetivo. Entonces, pues en mi caso, yo miro un algoritmo y pues yo no tengo que ponerme, sino, es que eso es cúbico. Yo le digo, mira, hay una solución que es cuadrática, implementarla a ver si de pronto esa la demora. Y muchas veces ha pasado eso, que pues yo con los compañeros sigo hablando y no, es que eso se demora mucho. Y entonces uno mira, ¿qué estás haciendo? No, que de hecho un problema con bases de datos, con los joins. Entonces, ¿cuál fue la solución? Tocó hacer unas vistas porque realmente, no sé, o sea, lo que pasa es que era una información de unas ventas que tocaba mostrar en una tabla. Pero realmente lo que quería era ver las ventas de este año. Pero por el diseño de la base de datos que alguien lo hizo y pues ya toca tratar sobre lo que hay, resulta que estaban las ventas de los últimos 10 años en esa tabla y eso no se puede borrar, pues se entiende por qué no se puede borrar. Y el diseño no puede cambiar porque la aplicación está diseñada así. Es lo que uno tiene. ¿Tú no qué puedes hacer? Filtrar antes de... Y eso y eso solucionó el problema. Sí, eso pues me acuerdo de esa anécdota que me pasó hace como 6 meses con un compañero, pues ya graduado. Entonces, pues uno no ve esas cosas. Digamos, yo no las veía tampoco hasta que vi este curso, hasta que lo enseñé este curso realmente. El FAE mío fue algo regular. Entonces, es eso, o sea, son cosas que uno quiere ver. Y ese es el objetivo de este curso. O sea, yo sé que a ustedes les cuesta trabajo, yo lloré, yo sufrí cuando este curso, pero pues el chiste es ese, que al final quieren esa habilidad. ¿Sí? ¿Cuánto se llevó la materia de pausa? 3-4. Y la gané con el segundo opcional. Entonces, pues, no, es algo que no quiero recordar. ¿Sí? Yo saqué, me acuerdo que como 3.7 en el opcional y eso ya, pues necesitaba como un 3, necesitaba como un 3.4 más. No, necesitaba 3.1 y saqué 3.7, ya bueno, está bien. Pero tocó estudiar mucho. Y realmente ese problema es que ese conocimiento que uno hace a última hora, uno no lo adquiere. Yo realmente entendí FAA bien, es cuando le empecé a enseñar. ¿Sí? O sea, es chistoso, pero pues cuando uno le explica las cosas a alguien las entiende. Y uno pues trata de profesor de que ustedes más o menos entiendan lo que uno está haciendo. Espero no sea un círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, muchachos, ese es el chiste de este curso. Yo sé que ustedes cuando salgan de aquí, variante de ciclo, pero pues más o menos va a tener mejor intuición para diseñar algoritmos. ¿Sí? Usted dice, bueno, yo diseño el ciclo así, yo sé que el ciclo así respeta la idea. ¿Sí? Entonces ese es el chiste. ¿Sí? Y ese es el chiste, cuando usted le dice, no, es que esa operación que haces ahí es cuadrática. Y hay una solución en el ODN. Pues no, mira, ¿por qué no implementa la en el ODN? Porque uno sabe que se va a comportar mejor. Depende, claro, del contexto, ¿no? Pero por lo general en la industria, ustedes van a ver en muchos casos, es que van a encontrar que la gente, como no conoce complejidad, mucha gente, no voy a decir nombres nada, ni universidades nada, entonces a veces, bueno, ¿y por qué se está demorando tanto esa consulta? ¿Sí? O por qué esos datos se demoran tanto en salir, y uno analiza, y es porque de pronto tienes un for de más, sabes, gente que hace 3 fors para revisar un array, una matriz, no sé por qué, ¿sí? O ese tipo de cosas, o a veces pueden mejorar la solución. Digamos, a veces, digamos, por ejemplo, para sumar los elementos de una matriz, uno utiliza 3 fors, pero hay lenguajes de programación que te permite hacerlo en 2 fors. Entonces uno ya mira la diferencia. Por ejemplo, Python, ¿cierto? Tiene optimizados los algoritmos de matrices y uno hace un for. Cuando uno se da cuenta que está la forma de hacerlo optimizado con NumPy, ¿no han escuchado la librería en Python? Entonces, ¿qué pasa? NumPy trabaja eso con, si no estoy mal, cuadrático, la suma de matrices. Perdón, la multiplicación de matrices. La baja hasta un poquito más arriba de cuadráticos. Como casi cuadrático los de n. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues uno ya sabe
que eso es mejor que uno hacerlo. Entonces uno a veces ve que el algoritmo está hecho y lo cambia por la línea y nota diferencia. ¿Sí? Son cosas que uno debe saber. ¿Sí? Porque a veces en la programación no, usted le dicen resuelva eso y listo, lo resolviste. Pero ¿qué pasa con los datos en las empresas? ¿Cierto? Cada vez hay más, ¿cierto? O sea, por lo general las aplicaciones crecen y la persona que la hizo nunca pensó que fuera a crecer tanto. Es como el CIRA. ¿Sí? El CIRA fue un proyecto académico y al principio funcionó bien, pero después ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la población de la universidad? Creció y ahora va a ser peor que... Yo no sé cómo va a ser Varela ahí, pero... Sí. Y sobre todo con el problema de infraestructura que tenemos. Pero bueno, él conoce mejor la universidad que yo, supongo. Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? Pues uno debe analizar esas soluciones. Para eso esta anotación sirve. Porque ustedes van a decir, cuando estén trabajando, bueno, no siempre trabajando en la academia, pues quizás les suene la flauta por acá, o en su propia empresa, o si deciden abrir su propio multinivel, lo que sea, ¿cierto? Pues de pronto les van a decir que, pues sí, hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿no? Entonces, y pues la educación en estos momentos hay que criticarla, ¿sí? Esto es, creo que en ese debate hay que abrirlo, pero bueno, no es fácil. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pues uno dice, listo, es que yo sé que esta función es tanta complejidad y estamos usando esta función que tiene más complejidad. Entonces uno dice, pues ¿por qué no cambiamos eso? A ver si ese es el problema. Y a veces sí suele ser la solución a esos problemas que uno dice, ¿por qué esto se demora tanto? ¿Sí? ¿Sí me sigue? O a veces cuando no hay solución, como en el caso del compañero mío. ¿Sí? ¿Qué tocó hacer? Hacer una vista y consultar sobre la vista. ¿Por qué? Porque primero solo requerían los datos de ese año. ¿Sí? Y segundo, pues el n cubo yo no lo puedo bajar. ¿Ese n cubo lo puedo bajar? ¿O no? O sea, yo sé que un join es n al cubo y necesito hacer el join. ¿Puedo bajarlo? Uno sabe que no, pero uno sabe que ¿cuál es la mejor forma de atacar el problema entonces? Uno mira el contexto del problema. ¿Qué es lo que necesitan? Y pues ahí hablando entre los compañeros nos dimos cuenta que pues realmente era solo filtrar los datos con una vista. ¿Sí? Eso era todo. ¿Sí? ¿Por qué se usó una vista? Porque la base de datos tenía otras consultas ahí, todo por usar una vista. ¿Sí? Entonces a veces uno hace eso. En base de datos a veces lo que uno hace es, tienes una tabla muy grande, haces una vista. ¿Sí? Y luego ¿qué pasa? Hace las consultas sobre la vista, sobre un conjunto reducido de datos. ¿Sí? Porque es que trabajar afuera a veces es complicado. Uno entiende todo, pero el que te manda no sabe nada de sistemas. Entonces solo el hecho de decirle que vas a borrar datos en esa tabla le da un infarto, a pesar de que uno le diga que va a hacer un backup. Entonces, ¿qué toca hacer? Trabajar con lo que hay. Entonces lo que uno es utilizar eso, o sea, un conocimiento de nociones de complejidad. Vemos que eso ustedes van a enfrentar todo el tiempo, y por eso este curso es tan importante. ¿Sí? O sí, o no. Bueno, y también porque necesitan para graduarse de esto. ¿Sí? Esa es la verdad. Bien, muchachos. Entonces, después de la charla de motivación, entonces, bien, muchachos, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Esto porque se me voló. Bueno. Bien, muchachos, ustedes, por ejemplo, tienen un algoritmo 1 que es O de n cuadrado y un algoritmo 2 que es O de n log de n. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Lo peor que puedo esperar, ¿no? ¿Sí? Del algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se puede esperar en cuanto al tiempo de ejecución? O sea, que uno el peor sea n cuadrado y el otro lo peor sea n log de n. ¿Se puede asegurar que siempre el algoritmo 2 es mejor que el 1? Siempre. ¿Ustedes qué me dicen? ¿El algoritmo 2 siempre será mejor que el 1? ¿Qué creen? Resulta que no. Resulta que no. No puedo asegurarlo. ¿Por qué? Muchachos, lo peor que puedo esperar esto es n cuadrado. Y lo peor que puedo esperar esto es log de n. Pero puede ser que el mejor caso de esto sea omega de 1 y el mejor caso de esto sea omega de n. ¿Qué pasa con eso? Que lo mejor que yo pueda, que lo mejor que le va a pasar a ese algoritmo de que ese n cuadrado sea lineal y el otro es que sea, perdón, que sea constante y el otro que sea lineal. Cuando es omega o de 1 es constante.
¿sí? ¿Qué pasa ahí? No siempre se asegura, porque el mejor caso de este algoritmo, ¿qué puede pasar? Puede ser mejor que el de este algoritmo. Ahí vamos a tener que introducir la complejidad de omega, ¿sí? La notación de omega. ¿Listo? O sea, O nos dice lo peor, pero no habla nada de cómo se comporta el algoritmo en su mejor caso. ¿Sí me siguen? O sea, es lo peor que uno puede esperar de un algoritmo. Sí, en general sí, pero no se puede asegurar que siempre lo sea. Van a haber casos donde el algoritmo 1 podría ejecutar más rápido que el algoritmo 2 para ciertas entradas. ¿Sí? Podría pasar, pero no te lo puedo asegurar. ¿Sí? No hay garantía. Pero en general, en la mayor parte de los datos se va a comportar mejor el 2 que el 1. Estamos de acuerdo con eso. Pero van a haber situaciones que posiblemente el 1 se comporte mejor que el 2. ¿Sí me siguen allí? Bien. Entonces, aquí entramos a cota inferior, ¿cierto? ¿Qué significa que un algoritmo sea cota inferior de otro? ¿Sí? Miren acá. Bueno, esto era solo esto. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un algoritmo es cota inferior de algo, es que se va a cumplir lo siguiente. Que este algoritmo C por G de X va a ser menor o igual que ¿quién? Que F de X. O sea que va a estar siempre por debajo. Uno escoge un C cualquiera, un C dado. Y se va a cumplir que para los X mayores que K es por debajo. ¿Listo? Es por debajo. Entonces eso, muchachos, cuando ustedes hablan de complejidad O, estamos hablando de cota ¿qué? Superior. Cuando les hablan de omega es cota inferior. Entonces, lo mejor que puedo esperar de un algoritmo es, ¿qué es lo mejor que puedo esperar? Cota inferior. ¿Y lo peor que puedo esperar? Cota superior. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, ¿qué podemos decir de inserción SOR en esos términos? De inserción SOR. Díganme en términos de O, inserción SOR. ¿Cierto? ¿Cuál es la cota superior de inserción SOR? De lo que hemos hablado. ¿O de qué? N cuadrado. ¿Cuál es la cota inferior de él? Omega de n. ¿Sí lo ven? Si yo les digo que un algoritmo es O de n cuadrado y omega de n, significa que lo peor que puedo esperar es cuadrático y lo mejor que puedo esperar es lineal. Eso es lo que he tratado de decir ahora, cuando vean las caras de confusión. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? O sea, un algoritmo por lo general se describe con esas dos cosas, pero cuando uno está trabajando no dice eso, ¿cierto? No se queda con O, en la mayor parte de los casos. Pero a veces es bueno considerar O y omega, ¿sí? De los algoritmos. Entonces, muchachos, observen acá. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, los algoritmos de ordenamiento. De hecho, la Wikipedia nos las da las complejidades. ¿Cierto? Miren acá, muchachos, ¿qué ven ahí? ¿Qué habla de el peor caso es? Bueno, realmente estrictamente aquí debería ser omega, pero por aquí utiliza no. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Peor caso es n cuadrado. ¿Y el mejor caso es? O de n, o lineal. ¿Sí? Cuando uno habla de mejor caso, aquí hay un problema con las notaciones, realmente omega. ¿Sí? Pero pues ahí se entiende. ¿Sí? Vale, muchachos. Por ejemplo, tenemos este otro algoritmo, Bol-Bol sort. Viene la complejidad. ¿Qué me dice el peor caso? ¿Qué es? N cuadrado. ¿Caso promedio? N cuadrado. ¿Y el mejor caso es? Omega de n. ¿Sí me siguen ahí? Entonces uno suele consultar allí. ¿Sí? ¿Sí ven que utilizan la notación para eso? Otro algoritmo de ordenamiento es complejidad espacial. La complejidad espacial la vamos a hablar es cuando hablamos de estructuras de datos. Complejidad espacial, ¿cierto? Es las variables que tienes que crear. En este caso es constante porque trabaja sobre el arreglo. Como es un algoritmo basado en comparaciones, donde quiere crear más estructuras. Eso lo vamos a ver a su debido momento. ¿Sí? Realmente la complejidad espacial, aunque ya hoy en día no es tan importante, porque hoy en día ustedes tienen sistemas, pues, ¿en memoria hay problemas? ¿Usted alguna vez se preocupa por memoria? Por ahora.
Pero resulta que si el Internet de las cosas tiene el boom, sí se van a tener que preocupar. Porque eso es lo que parece que tiende la cosa. ¿Ustedes saben qué es el Internet de las cosas? Absolutamente todo lo que usted maneja en su vida diaria va a tener inteligencia, bueno, puede decir inteligencia, va a tener chips, va a tener software, ¿sí? Por ejemplo, la nevera, ¿cierto? Si a usted le falta la papaya, la nevera automáticamente, ¿qué hace? Pide al supermercado la papaya. ¿Qué va a pasar después? De hecho, la privacidad, muchachos, quizás es una cosa que ya perdimos totalmente. El inodoro va a analizar sus desechos para saber si usted tiene alguna enfermedad. Y es bueno que lo haga, ¿sí? Sobre todo para nosotros los hombres el tema de la próstata sí es bueno, ¿sí? Es una enfermedad bastante dolorosa. Bien, muchachos, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Su celular, ¿cierto? El celular o el reloj va a ser como marcapasos, va a detectar si de pronto tiene usted alguna anomalía. O sea, eso es conjunto de información por todas partes. El televisor va a estar configurado con sus preferencias, ¿sí? ¿Sabes lo que vamos nosotros? Internet de las cosas. Me acuerdo que en el curso me mostraba algo, un video chistoso. Era que con la Internet de las cosas hay un colchón que tiene sensores. Entonces, el colchón tiene sensores. Entonces, cuando las personas pues hacen sus cositas, ¿cierto? Detecta patrones y sugiere tipos de almohadas y cobijas para eso, ¿sí? Sí, muchachos, o sea, pues si usted es como muy preocupado por la privacidad, creo que está equivocado. Realmente la cosa apunta a que realmente va a desaparecer la privacidad por completo, ¿sí? No sé si sea bueno o sea malo, no sé si lo alcanza a ver en vida, pero parece que la cosa apunta a eso, ¿sí? Pero si el dinero es electrónico, ¿usted qué hace? Ese es el problema. Bien, muchachos. Aquí hay unas comparaciones. Aquí hay unas comparaciones. Número de comparaciones, ya les digo. ¿Dónde están las complejidades? Ve, ¿dónde están los algoritmos de sorting algorithm? Este es. Miren, por ejemplo, acá lo que hacen. ¿Qué ven aquí? ¿Qué comparan ahí? Ordenamiento. Ahí no utiliza no, ¿cierto? Realmente ya se vuelve un poco más informal, pero realmente eso. Entonces, por ejemplo, el algoritmo Quasar, el mejor caso es n los de n. Caso promedio, n los de n. Peor caso, n cuadrado. Miren el Mersor. Mejor n los de n, average n los de n y n los de n. Sí, aunque Quasar le gana, él tiene una pequeña ventaja frente al Merge. ¿Sí? Miren insertions, hay uno que se llama, por ejemplo este que llama Tinsort. ¿Qué tal? Mejor caso n, en los de n, bastante bueno, ¿no? Cubotsort, miren acá. Shellsort, bueno. Cyclosort, ¿qué tal? Pero es para que uno vea, ¿cierto? Miren acá, por ejemplo, hay uno que se llama, muchachos, ese los mostré en las primeras clases. Sí, ese es StupidSort, ¿sí? Entonces miren la complejidad. No, eso en inglés, eso aquí en español nunca dicen nada. Miren acá. Mejor caso, ODN. Peor caso, ODN más 1 factorial. ¿Qué podemos esperar de eso? Es como el piso es n, o sería omega de n realmente. Es que pues la Wikipedia no utiliza tan formal como aquí. Omega de n, ¿cierto? Y arriba es O de n factorial. ¿Hay qué? ¿Qué tal? ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo? ¿No? StupidSort, ¿en qué consiste? Intercambiar aleatoriamente los elementos hasta que quede ordenado. Ese yo lo había mostrado en la primera clase. Ese es un algoritmo que intercambia aleatoriamente los elementos. Entonces, el peor caso es que se quede intercambiando y pruebe todas las posibilidades. Hay n factorial ordena permutaciones.
¿sí? Que salgan todas las permutaciones. Y el mejor caso es que lo hagan en n pasos. Entonces, un algoritmo así que podemos esperar, muchachos. ¿Qué es de nuestras vidas con un algoritmo así? Entonces, bueno, y aquí está implementado en varios lenguajes. Por ejemplo, es que este que se llama WordSort. Miren esto, WordSort. Miremos este algoritmo. Ah, Bogotsort, que se llama WordSort. No, no es Stupid. ¿Es StupidSort? Ah, sí, es el mismo. Es llamado Bogotsort, StupidSort, SlowSort, MonkeySort. Es el algoritmo más despreciado en el mundo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, eso está para objetivo educativo. Ustedes no van a hacer eso, ¿no? Para ordenar aleatoriamente. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con los APIs? Les explico un poco. ¿Qué lenguaje de programación ustedes utilizan? Java, ¿cierto? Miren acá. Entonces vamos a buscar sort. Ese es de arrays, ¿no? Sort. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Aquí les suele decir ¿lo ven? En los APIs suelen decir la complejidad de lo que es las librerías. Entonces, uno ya sabe. Bueno, y lo peor de eso es n los de n. Eso es lo que usualmente es. ¿Ya? Las librerías suelen traer la complejidad de eso. Por ejemplo, eso ordena un array, ¿cierto? ¿En qué tiempo lo hace? N, los de n. ¿Sí lo ven ahí? O por ejemplo, algorithms de C++. Entonces, algoritmo de C++, pues trae algunos algoritmos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, encontrar un valor, ¿cierto? Aquí suele decir la complejidad. Vamos a ver. Ve, no la dice, ¿cierto? Vamos a ver si lo dice. Aquí está. ¿Qué dice? Es un poquito más que lineal, pero se puede considerar que lineal. O sea, en las librerías, muchachos, a ustedes les dice, por ejemplo, Python con NumPy. Miren acá, que ese es el otro que usan, ¿no? Entonces miren que también le suele decir la complejidad. ¿Qué dice ahí? Él utiliza realmente Hitsort, Mersor o Quaisort, que son tres algoritmos, tiene tres formas de ordenarlos. ¿Y qué les da ahí? Las complejidades. O sea, buen API les dice la complejidad de la operación que le ofrece. Entonces, pues ya uno como programador, bueno, uno ya sabe qué está haciendo. ¿Sí? Entonces uno, por ejemplo, puede con esto, muchachos, identificar dónde se está demorando un programa. ¿Dónde está el problema? Si uno ya sabe dónde está el problema, pues toca pensar cómo mejorar eso. Eso es lo que ustedes le ofrecen los APIs. Por eso es tan importante este curso en ese sentido. ¿Sí? Ustedes dicen que este curso no se aplica. No, este curso está muy metido. ¿Sí? O sea, los APIs lo usan. Nada más que uno nunca lee eso. ¿Sí? Uno mira el ejemplo. O sea, lo que yo hacía cuando era estudiante. Este es el ejemplo. Y uno no se pone a leer esto. Pero es bueno saber porque, bueno, le están diciendo, vea, yo te soluciono ese problema, pero mira que yo me demoro tanto. ¿Sí? Y una vez puede decir, no, pero es que eso no me sirve. Toca repensar entonces cómo hacerlo. Y muchas veces los problemas de demoras en aplicaciones es porque el programador se salta esto. ¿Sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Porque usted es consciente dónde está tomando más tiempo de cómputo lo que usted está haciendo. ¿Sí? O en la base de datos, muchachos, Postgres, el join. Usted utiliza MySQL, creo. Bueno, aquí está el join, bla, 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 bla. ¿Cierto? Inner join, outer join, no, bla, bla. Parece que no está. Bueno, igual SQL join. Ya les digo. El join. Aquí está. No sé, no aparece, no voy a pelear con eso. No, pero en inglés. ¿Ya ven por qué peleo con el inglés?
¿Ve, no aparece? ¿Ve, no aparece? Qué raro. Aquí lo explican, ¿cierto? Bueno, está bien. Parece que quedó como un zapato. Bueno, está overflown. No, no está con el chulito, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo, la complejidad del join? ¿Quién debe decir? No, pero este es otro join, ¿cierto? Este es submerge join. Ah, carachos. Carachos. Esperen, yo miro. Pero yo no quiero eso en alemán. Bueno, muchachos, es Q. ¿Listo? No lo encontré fácil. Las API, muchachos, suelen decir cuál es la complejidad de las operaciones, que es lo que quiero que les quede. ¿Sí? Es lo importante, el chiste de todo esto. Es para que no sufran. ¿Sí? La idea es salir a fingir que pues uno pues tampoco matarse, ¿sí? Si no puedes hacer las cosas bien sin matarse, ¿sí? Bien, muchachos, mal consejo o buen consejo, no sé. Bien, muchachos, ahora, ¿cierto? Bueno, cota inferior yo creo que ya quedó, ¿cierto? Y ahora tenemos la notación teta. Es la notación más precisa que hay, pero no todos los algoritmos se comportan así. ¿Qué quiere decir? Que cuando un algoritmo es teta de n significa que n es cota superior e inferior al mismo tiempo. ¿Sí me siguen? No, cuando es teta significa que el algoritmo tiene esa complejidad, tanto mejor, peor, caso promedio. ¿Cómo? Ajá, teta. Sí, teta significa que tanto peor, mejor caso están ahí. Es la notación más precisa. Pero yo, por ejemplo, inserción SOR, podría decir que es teta de n cuadrado. ¿Eso es mentira o verdad? El inserción SOR ser teta de n, teta, que es cota superior e inferior al mismo tiempo. ¿Eso? Eso es falso, porque el mejor caso, ¿cómo es? Es n. Y n está por debajo de la cota inferior, ¿sí? Entonces, eso no es cierto, ¿sí? Recuerden cuando es teta, tanto es cota superior como cota inferior, es ambas. Entonces, muchachos, la notación teta, ¿cierto? Quiere decir que tanto por arriba como por debajo está acotado por ¿quién? Por la misma función. ¿Sí me siguen allí o no? Bien, muchachos. Entonces, si yo les digo que inserción SOR es teta de n cuadrado, ¿cierto? Es la pregunta. Inserción SOR es teta de n cuadrado. ¿Qué me pueden decir? La respuesta es no, porque inserción SOR es omega de n. Para que esto se cumpla, tiene que ser o de n cuadrado y omega de n cuadrado. Tienen que cumplirse tanto cota superior como cota inferior. Pues ahí lo dice, ¿no? Tanto cota superior como cota inferior. ¿Sí? Tienen que ser tanto por arriba como por abajo. Entonces resulta que n está por debajo de ¿quién? De n cuadrado, ¿cierto? Está por debajo de n cuadrado. ¿Qué significa eso? Que no, eso no es teta de n cuadrado. Porque deben cumplirse tanto por arriba como por abajo. ¿Listo? Es una cota cerrada, se llama. Bien, muchachos, existen otras cotas que es la notación O chica. ¿Cuál es la diferencia con la notación de O? Con la notación O grande. ¿Qué es menor? El otro era menor igual, ¿sí se acuerdan? Este es menor. Ya, esa es la diferencia. Debe ser menor estrictamente. Entonces observen acá. Resulta que 2n cuadrado es O de n cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues básicamente sea que es igual. Sea que es igual. Sea que es igual. Con O. O sea, pues usted selecciona C igual a 2, obtiene que 2n cuadrado es menor o igual que 2n cuadrado. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso se cumple?
son iguales, ¿vale? Pero resulta que 2n cuadrado no es o chica de n cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo selecciono, observen acá, c igual a 2, ¿qué voy a obtener? 2n cuadrado es menor que 2n cuadrado. ¿Eso se cumplirá? Falso, ¿cierto? Por lo tanto, este no se cumple. Este sí va a pasar, que 2n cuadrado sea o de n al cubo. No pueden ser del mismo nivel polinomial, ¿vale? Porque es una cota estrictamente inferior, ¿vale? Esto no es tan importante para lo que estamos viendo, simplemente pues que es un concepto que deben tener claro. Cuando yo hablo de notación o chica, me refiero a que es estrictamente por debajo. ¿Sí me siguen? Es estrictamente por debajo. Bien, y tenemos notación W chica, que sería lo mismo que omega, pero es la notación estrictamente menor. Estrictamente menor. Entonces, bueno, estas dos muchachos son ilustrativas, O chica y W. ¿Cuáles son las que me voy a hacer más énfasis? En omega, en O y en teta. Realmente omega chica o chica no es muy raro verlas, ¿sí? Pero cuando las vean, significa que es que está estrictamente por arriba o estrictamente por debajo. Si es estrictamente por debajo, estrictamente por arriba. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Bien, muchachos. Bueno, pauso el video acá.